del CEPA. ¿Cómo andas, Tomás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buen mediodía para todos. Bueno, para encarar ya de fondo el tema, han elaborado un informe del impacto que ha tenido, entre comillas, el ajuste. Yo lo voy a decir así, vos me dirás después Dale. y será revelador lo que me dirás. El ajuste que ha tenido el gobierno y el impacto en los salarios estatales, ¿no? Han hecho este informe. Así es, tratamos de partir de un poco de esa hipótesis de, Ujú, primero con lo que se ve y que un poco lo vemos en los reclamos de lo que es los docentes, lo que pasó con los policías en el mes de febrero, con lo que pasa con distintos empleados del sector público que están con un gran descontento, o eso es lo que ujú, parece mostrarse, con lo que es los ingresos y cómo han caído sus ingresos. En ujú. esa hipótesis decimos qué está pasando con los gastos que destina el gobierno provincial, el Estado provincial, a los distintos sectores de la economía, y buscamos información pública que en Santa Fe hay un tema, nosotros del CEPA siempre lo que buscamos es hacer que la información que por ahí a veces es pública o a veces no tan pública llegue a la gente, que me parece que es algo importante y que no pasa mucho, Ujú, y un poco tratamos de rastrear eso. Lo que encontramos es la cantidad de recursos ejecutados devengados por el gobierno provincial. El último dato que encontramos es al primer trimestre de este año, pero tratamos de ir un poco más para atrás y ver qué ujú, pasó en 2024 y 2025, considerando lo que fue el gobierno de Puyaro, que un poco se jactó en estos años de un superávit fiscal, ujú. financiero, y tratamos de ver eso, ¿no? De ahí parte el informe. Da ahí parte el informe Ujú, como una hipótesis de ver qué estaba pasando, y vos me decís ajuste entre comillas, ujú, hubo un fuerte recorte del gasto en lo que es la provincia de Santa Fe. Mira, los datos son que en 2024, ujú, comparado con 2023, los gastos cayeron 17%. ujú, En 2025 se recupera un poco hasta una caída contra 2023 del 9,3%, ujú. ¿no? Em, es decir, que hubo un ajuste, una reducción de lo que es el gasto en la provincia de Santa Fe, por lo que va de la mano con la línea de la política nacional. Y la pregunta acá es ver sobre qué sectores fue ese Claro, ajuste. ¿dónde está el ajuste? Porque uno dice, bueno, pues si el ajuste está sobre los sueldos políticos o sobre la cantidad de Bueno, políticos, es una cosa. Digo políticos de aquellos que vienen con una gestión, ¿no? Pero eso no pasó. O por ejemplo, si el ajuste está en lo que gasta, qué sé yo, no sé, un gobierno en una lamparita, para decir alguna cuestión. Ahora, si está en los salarios de los trabajadores, ahí estamos al horno. bueno, son dos elementos muy importantes. Ujú. Para empezar, lo que tratamos de ver es en la pregunta, ¿en qué gasta Sí, la ¿en provincia de qué Santa gasta? Fe? ¿No? Y un poco fue la primera división, y lo que vemos que el principal gasto del gobierno provincial, del Estado provincial, Ujú, es en servicios sociales. Cuando hablamos de ujú, servicios sociales hablamos de salud, educación y gasto previsional usualmente, ¿no? ujú, Después vienen los que es administración gubernamental, un 20%, y un 13% lo que es servicios de seguridad, que es un ujú, tema que es interesante para tocar porque es la principal bandera de este ujú. gobierno y me parece que es una de las políticas públicas en la que hace más hincapié. O sea que el tercer lugar es para la seguridad. No se gasta tanto en seguridad. Bueno, hay que ver si es solo servicio de seguridad, un 13% para mí es Ajá, importante, un ujú, gasto muy importante, pero si el tercer lugar es para ujú, seguridad, para lo que más se gasta es para educación y cultura, que es ujú, cerca del 23,4% del gasto, después lo sigue seguridad social, después viene salud y después viene en cuarto lugar seguridad interior con un 9,8%, haciendo una división por funciones. Vos podés ujú, dividir por finalidad y por funciones tenemos que en cuarto lugar aparece lo que es seguridad interior con casi el 10% del ujú, gasto provincial, ujú. ¿no? Tomás, cuando hablamos del gasto, ¿está incluido el salario de los trabajadores o no? Sí, estamos Ah, hablando acá, sí. lo que hicimos fue consolidar el gasto corriente Ujú, y el gasto de capital. Que ujú. bueno, vos decías, cambiar una lamparita por ahí, bueno, eso sería gasto corriente, Corriente. cambiarla. Si vos Ujú, construís una luz en una calle, eso sería gasto de capital, si ujú, querés, ¿no? Siempre dividimos, gasto corriente es el gasto habitual para que funcione, gasto de capital son inversiones más en infraestructura y en nuevas estructuras, ujú, ¿no? Nosotros consolidamos todo porque queríamos ver el gasto. Estamos armando un próximo informe, que ya te lo adelanto, en los próximos meses, que queremos empezar a ver lo chico de qué se gasta en esta provincia. ujú. También porque vemos que no hay discusiones sobre ese tema y hay una serie de discusiones que
como lo que es la coparticipación provincial, que no se están dando. Bueno, tratamos de imponer esos temas en la discusión y en la agenda, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos de ver es un poco cómo fue cambiando el gasto comparado con 2023 y encontramos que hay solo dos sectores, o sea, dividiendo en funciones de la economía, que son seguridad, lo que es servicios sociales, servicios económicos y administración gubernamental y deuda pública, solo hay dos sectores en los que crece lo que es este gasto, que son los de seguridad y lo de administración gubernamental. En seguridad crece 20% y en administración gubernamental crece 1,3%. Para seguridad, lo que decimos, hay un fuerte crecimiento. Lo que más crece es sistema penal, que el gasto aumenta un 30% contra 2023. Es decir, es donde más hincapié se dio. Vemos la política de hacer cárceles por todos lados del gobierno de Puyaro. Bueno, ahí se refleja, hay una fuerte inversión en lo que es el sistema penitenciario, que es la línea que más fuerte vemos, y después no tanto hay en lo que es el sistema de seguridad interior, que te digo el número exacto, 6,6% crece el gasto en este sector, pero seguridad en un 20% es en lo que más se invierte. Después, y lo que me parece acá que es interesante ver, es la administración gubernamental. A ver. Porque es un sector muy amplio. Cuando hablamos de administración gubernamental hablamos del poder legislativo, del poder judicial, de la dirección superior ejecutiva, de las relaciones interiores, de la administración fiscal. Son una serie de elementos, ¿no? Que componen un gasto que, como vimos, es el 20% del gasto total del Estado provincial. ¿Cuál es el tema que vemos acá? Que el sector judicial es el que más sufre este ajuste, ¿no? Cae un 22% contra 2023 lo que es el gasto en el sector judicial, un 22%. Vamos a decirlo más despacio porque es importante lo que está diciendo. Es importante lo que está diciendo de lo que se gasta en gobernanza. Podríamos decirlo así. ¿Cómo lo tenías titulado? La parte de judicial, no, en poder judicial, en poder de judicial. La parte de administración gubernamental. Administración gubernamental. Que es todos los poderes del Estado, legislativo, judicial. Cayó desde el 2023 a hoy. 22% el gasto en poder judicial. Es muy importante, son a pesos de hoy 150.000 millones de pesos, menos para el poder judicial, ¿no? Y después vemos que hay otros dos poderes que tienen un aumento en lo que es el gasto del Ejecutivo, que son el Poder Legislativo y la Dirección Superior Ejecutiva, que es el Poder Ejecutivo. Que es eso tuvo un aumento. El gobernador y los ministros, así es. Cae el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los que tienen mayor aumento en gasto. El Poder Legislativo no crece mucho, 5,9%, que es un crecimiento, 6%. Estamos hablando de pesos reales, es decir, deflactados con la inflación. Sin considerar la inflación, el gasto en el Poder Legislativo, que es gasto político, el gasto del Poder Legislativo, crece 6%. Que eso va desde salarios de legisladores, el funcionamiento de las cámaras, y también después hay una serie de fondos que sabemos que tienen los legisladores para poder hacer uso político, discrecional, exactamente. Déjame darle una lectura política y seguimos, por supuesto, porque es interesantísimo los números y los que me estás dando. A mí por ejemplo, a mí por lo menos me apasiona. Mirá que es un tema aburrido este. No, pero apasiona, porque en realidad esto es lo que tiene que entender la política también para leer algunas batallas, ¿no? Allí es donde se explica la batalla entre el Poder Ejecutivo y el Judicial también, de lo que hoy está pasando, porque le pisaron la caja a la justicia, primero recortaron, y después hay una cuestión de pisada que, bueno, eso ya es otra información para otro momento, pero por lo menos en el recorte, ahí hay una cuestión importante de los por qué esta batalla que tiene el Poder Judicial con el Ejecutivo Municipal, con esta gestión de Puyaro, que es un recorte, insistimos, 22% de 2003 a hoy. Así es, 22% del 2023 al 2025. El Poder Legislativo tiene un crecimiento del 6%, y lo que más a mí me hizo ruido, y yo dije, es mucho, es el aumento en la Dirección Superior Ejecutiva. Que estamos hablando del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Claro. El gobernador y los funcionarios, ministros, secretarios, subsecretarios, que esto crece un 37,8%. Y no estamos hablando de poca guita, estamos hablando de 186.000 millones de pesos que crece el gasto en
lo que es Dirección Superior Ejecutiva. ¿Qué esto estamos Sí, hablando? a ver. No solo salarios Ujú, y viáticos y etcétera, de lo que es funcionarios, también de gasto que asigna directamente el Poder Ejecutivo, el ujú. gobernador. Es Ahí decir, te pregunto, ¿ahí están los famosos asesores técnicos, los AT también incluidos? exactamente. Por eso se Ahí da, está. porque hubo hay que ver, hay que tener en cuenta una cosa, porque Ujú, el gobierno es un cambio en lo que es la estructura del gobierno. ujú, Lo que antes eran muchos casos, contratos varios que tenía, por ejemplo, el gobierno anterior de ujú, Omar Perotti, acá lo que hizo fue el gobernador Puyaro un fuerte aumento y aumentó la clasificación de categorías AT. Hay hasta ujú, categoría T12, claro. ¿no? Que esos tienen salarios chicos, pero están totalmente condicionados a la Ujú, política. Si ujú, no, o sea, el gobernador los pone a dedo, dice ujú, vos sos AT, el ministro dice vos sos AT y están dispersos en todo el territorio, con algunos salarios mayores, menores, pero eso hace que haya que creo que llegan ya a 2000, no te quiero mentir porque no salió el último dato ujú. de Dos mil 2026. quinientos me dijeron a mí, Bueno, aproximadamente. no salió Eran 2000 el año pasado, te sí, digo. no, Ujú, de marzo del año pasado el último dato, no lo tengo exacto, pero todavía ujú, no salieron. Desde marzo del año pasado no tenemos los nuevos datos de la planta ujú, gubernamental. Es algo que estamos esperando para poder también difundir esa información. Lo que sí hubo un aumento de lo que es los ministros, secretarios y subsecretarios y directores y de las categorías AT alta. Eso hubo un aumento contra la gestión de Perotti de 200, 300 más, que estamos hablando de gente que cobra arriba de 2 millones de pesos de ujú, base, 3 millones de pesos, hasta los ministros no sabemos cuánto cobran. Yo estuve tratando de averiguar, pueden cobrar 10 millones de pesos. ujú, No quiero mentir porque no están los datos públicos, me gustaría poder ujú. decírtelo. Y después también están todas estas nuevas categorías de AT. Ahí tenemos una centralidad, ¿no? De lo que puede ser este aumento del gasto y cómo se modifica el gasto de la planta política del gobierno provincial, Ujú. ¿no? Bueno, aquí el gobierno suele argumentar, digo, el gobierno de Puyaro suele argumentar que Santa Fe sufrió un ajuste y reducción de las transferencias de recursos de la nación. Digo, ¿eso alcanza a explicar un poco la política salarial provincial? ¿Qué es lo que, o hubo una decisión propia de ajustar sobre los ingresos? Bueno, son decisiones Ujú, políticas cuando vos tenés que tomar la torta, ¿no? Y nosotros acá tratamos de entender qué está pasando con la torta ujú, que se reparta a todos los sectores ujú, de la provincia un poquito de recursos, ¿no? Y lo que vemos es que estos servicios sociales, que no son ni seguridad ni administración gubernamental, que acá tenemos salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, para que tengamos una idea, que significan el 60% del gasto de los recursos provinciales, 58% en realidad, son los que sufrieron el ajuste y significan más de la mitad de los recursos ujú, provinciales. Cayeron 11,4% los gastos en servicios sociales. Y los más afectados fueron lo que es el sector de salud, 5%, el sector de educación y cultura, 13,3%. Es un número muy importante porque es de lo que más, una de las cosas en las que más se gasta, lo que es educación y cultura. Es dentro de las ujú, funciones la que más gasto tiene, por lo que es la docencia, lo que es las distintas instituciones en todo el país, en toda la provincia. Después, lo que es servicios sociales, ahí entra lo que es la reforma previsional, ujú. que cae un 10,3% en seguridad social, y agua potable y alcantarillado, que esto nos sorprendió mucho, cae un 76,4%. Por eso dijimos, hay que rastrear qué se está ajustando, porque estamos Ujú. hablando de obras públicas directamente, dónde se ve ese recurso, ese ajuste, porque aparte es hacer un pozo y poner Ujú, un tubo, que claro. bueno, eso estamos viendo, tratando de rastrear dónde se está haciendo ese ajuste. ¿Dónde se está haciendo? Ahora la pregunta es, y seguimos con datos más puntuales, pero la pregunta acá, en esta parte de la entrevista es, digo, porque ustedes, más allá de la cuestión, cuando le quieren bajar el precio a ustedes, le dicen, no, pero hay un sesgo político o un sesgo ideológico, pero más allá del sesgo político, más allá del sesgo ideológico, ¿creen que había que ajustar para lograr esta cuestión de superávit fiscal o no superávit, borro la palabra de equilibrio fiscal? Porque esta es la retórica, ¿no? Hay una línea política, hay una realidad que si Sí. queremos darle un poco la derecha en algo, Ujú, al gobernador Puyaro
si vos vemos el índice de salarios del Ujú, sector público provincial que publica el INDEC mensualmente, ujú, hay una caída de lo que son los salarios provinciales, ¿no? ujú, El tema es acá que es una caída menor a la de los salarios públicos nacionales, que sabemos que ronda una caída del 30%. Los ujú, salarios públicos que dependen del Estado Nacional están destruidos completamente. ujú, Los salarios provinciales tienen caídas menores, que están rondando el 7, el 8%. Acá lo que vemos es que hubo un ajuste muy fuerte a sectores específicos ujú, y un ataque casi directo, ¿no? Y se ajustó más me parece un poco más de lo necesario y se los atacó un poco más de lo necesario. Es ujú, como dentro vos podés tener una retórica y una posición económica distinta. Es verdad que hoy hay menos fondos, hoy las provincias tienen menos plata porque ujú, el ajuste del Estado Nacional está afectando la recaudación de las provincias, está afectando la coparticipación, pero la retórica de Puyaro muchas veces fue apretar. Creo que en todos los sectores se ve cómo es una dinámica lo vemos muy claro en el caso de los docentes, ¿no? ujú, En el caso de los docentes, nosotros hicimos un análisis de dos elementos que son los que, bueno, un poco nos mencionaron los distintos gremios de docentes con los que fuimos contactando, que es, por un lado, el presentismo y por un lado, la ley de jornada extendida, ¿no? ujú, Que hace obligatoria la jornada extendida, ¿no? Los salarios docentes tienen una caída que llega al 15%, ¿no? Un maestro de jornada simple sin antigüedad, que lo tomamos como nuestro caso testigo, ujú, haciendo análisis de paritarias, de recibos de sueldos, ¿no? Una caída del 15%. ujú, ¿Qué sucede? No te quiero mentir con la fecha, el gobernador impone desde 2024 la obligatoriedad de la jornada mínima, ¿no? ujú, O sea, los docentes, no todos, porque estamos hablando de los docentes, maestros, docentes de secundaria, porque, por ejemplo, lo que nos dijeron bibliotecarios, otro tipo de cargos docentes, ujú, no tienen la obligatoriedad de la jornada mínima, entonces no se le aumenta el salario, pero los docentes, trabajando una hora más, cobraban un extra que ronda los 150.000 pesos, pero obligándolos a trabajar una hora más, ¿no? ujú, Eso es lo que dice el gobernador, que no, cuando se sienta a hablar de la paritaria, que no hubo un gran ajuste. Y el otro elemento que nosotros hicimos el cálculo, si a pesar de la jornada mínima, ujú, siguen cobrando un 5 o 6% menos que en noviembre de 2023 los docentes, ¿no? claro. Es decir, que no les permitió recuperar, ¿no? Y estamos hablando de esto sin ver los aumentos de tarifa, estamos comparándolo Claro, con la sí, 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 inflación sí. oficial, ¿no? Ujú. Porque después hay una cuestión que también en las cuestiones metodológicas hay que ver cómo afectan los aumentos actuales a los salarios. Allí la docencia dice que perdieron un 35%. Bueno, es que si lo ves, depende lo que tomás, porque tenés Ujú, lo que son los mínimos garantizados ujú, que toman lo que no son remunerativos, que no son ujú, bonificables. Hay un montón de elementos. Cuando vos ves un recibo de sueldo de un ujú, empleado público, es chino básico, porque tenés la parte que es bonificable que se divide en 10, tenés la parte que no es bonificable que se divide en 5 y la parte que es no remunerativa que se divide en otros 10, ¿no? claro, Porque el docente por ahí de básico te cobra 400.000 pesos. claro. Nada más que tenés bonificable, 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 bonificable. Entonces, si vos ves solo lo remunerativo, hay Ujú, una caída que es del nosotros lo calculamos 32% desde acuerdo al sector que se toma para medir la paritaria, pero es de acuerdo a lo que se utiliza para medir, es real que hubo un ajuste feroz sobre el ujú, salario docente. Y después tenés el otro elemento, que es el presentismo, que ujú, es el instrumento que el gobernador, que nosotros lo vimos, y con el presentismo hay un aumento, sí, del 2%, 3% del ingreso de los docentes, pero vos faltás una vez en el mes, ya perdiste medio presentismo y vos faltaste 2 veces y ya está. Estamos hablando de cerca de 200.000 pesos menos ujú, que cobra un docente por faltar una vez. Eso es ya directamente después cuando veía ayer el festejo del gobierno provincial porque el paro casi no tuvo efecto, creo que ujú. 96% de los docentes fueron a dar clases, es porque realmente hay una necesidad y hay una presión por parte del gobierno provincial a la hora de la discusión paritaria. Sí, que ahí hay que decirlo, en realidad yo creo que si te pones un poquito del lado del docente estuvieron bien, porque si bien estuvieron en las escuelas, le pidieron a la familia de los chicos que no los manden. Entonces era lo que iba a pasar como para protestar. Y se vio
de que hubo prácticamente una adhesión importante de parte de la familia, hablando ya de Yo te cuestiones... digo lo que de vi cuestiones hacer en políticas. la tapa de La Capital. Buah, sí. El martes lo vi en la tapa de La Capital. Yo por lo menos la Sí. tapa la trato de ver cuando me voy a comprar el café al bar. Ujú. Y decía eso abajo, 95% 95% de de docentes que docentes fueron estuvieron, a las clases. que fueron, es real, Es lo fueron. que se festeja de ese lado, pero bueno, hay una realidad que hubo un ajuste, particularmente el sector docente, yo me Ujú, detengo porque es uno de los que más sufrió el ajuste, ujú, después varía de los que son los profesionales de salud, médicos ujú, o psicólogos, tuvieron por ahí un ajuste menor, que ronda el 5%, pero cae. ujú, Si vemos enfermeros, porteros, tienen un ajuste por ahí un poco menor, pero ronda también el 15%. Todo es en esa línea, ¿no? 10%, 15%. ujú. Y lo que nos sorprendió, que este fue un A trabajo que ver, quisimos hacer, fue el sector de la policía, ¿no? Porque, dame eso, a ver. porque es Ajá, algo que se habló mucho y el tema de la policía es que no puede tener un sindicato por claro. una cuestión legal. Pero lo que vimos es que no, y esto acá hablando con trabajadores y tratando de hacer un análisis de la paritaria, que sigue 5% abajo de noviembre de 2023. Hoy, ¿sabés cuánto cobra el mínimo garantizado un trabajador de la Fuerza de Seguridad? No. 1.377.000 pesos. Ujú, En junio de 2026, tomada un recibo de sueldo sin antigüedad básico, eso es un recién ingresante lo que estaría cobrando, que es el aumento que hizo Puyaro después de las de la protestas propiedad. en ¿Cuánto febrero. debería cobrar? ¿Eso lo tenés? Para estar rondando lo de noviembre de 2023, no es tanta diferencia hoy, pero estaría en 1.460.000 pesos. Son Ujú, 100.000 pesos más de diferencia. ujú. Sin antigüedad estamos hablando de base. Hoy por hoy están medio congelados porque tuvieron un aumento del mínimo no garantizado, que es un poco lo que está haciendo el gobernador. Estamos hablando, siempre estos mínimos no Ujú. garantizados son una suma extra no remunerativa, no Sí, como bonificable. un Es un bono bono por... para que lleguen a cobrar un Ujú, mínimo ujú, que va a estar atado a lo que es la línea de la pobreza familiar, ¿no? ujú. Que este ingreso es lo que es la canasta básica total, que es, no queremos que sean pobres, tenés que hacer horas extras, tenés que laburar mucho, pero bueno, estamos hablando de que los salarios del sector público, si hablamos de una categoría administrativa básica, Ujú. es 1.000.000 de pesos para el gobierno provincial. Estamos hablando de trabajadores que tienen que trabajar de otras cosas, sí o Claro, sí, sí o claro. sí. El otro día una amiga me contaba que se subió a un Uber que era un gendarme. Ujú. Casos, eso ya depende de nivel nacional. Hay que analizar también cómo están las fuerzas de seguridad, que no tienen salarios tampoco mucho más grandes. Pero hoy es real que ser trabajador del sector público no te está garantizando una vida digna, ni mucho menos, excepto que trabajes y hagas horas extras y labures de más, De ¿no? otra cosa. Em, bueno, esto de la policía es importante lo que me contás, porque yo recuerdo que rápido salieron, vamos a meter más plata, vamos a los bonos, vamos a esto, vamos a lo otro. En definitiva, esto es los números que vos me diste si tomamos de noviembre, o mejor dicho, perdón, de 2023 a hoy, Sí, pero hubo un aumento muy fuerte de lo que es a partir de las protestas de de la febrero. protesta. Sí, Pero así todo está estamos más hablando de que bajo. ahora no estamos tan mal, te digo el número exacto, está 5% abajo en noviembre de 2023, en febrero estaba 15% abajo en noviembre de Claro. 2023. Pero cuando se te moviliza la policía siempre es una situación crítica. Recordemos lo Crítico, que sí, sí, pasó sí, en el totalmente. gobierno de Alberto Ujú, Fernández en la provincia de Buenos Aires, que hubo un levantamiento de la Fuerza de Seguridad que también fue un momento crítico, ujú. que también marca el quiebre, me acuerdo, entre Alberto y Larreta, que le saca recursos hacia Buenos Aires. Siempre son momentos donde te paralizás porque es justamente la fuerza represiva del Estado que se le pone en contra al mismo Estado. Y que en definitiva tampoco se ha resuelto, ¿eh? Hay que decirlo, tampoco se ha resuelto porque incluso están por debajo de lo que deberían cobrar, pero además dejaron un foco, ¿viste cuando vos dejás una brasita del asado encendido? Está la carpa todavía, ¿eh? Aquello que enfrente de la jefatura está la carpa. La carpa azul está bien, dicen, no, son jubilados. Ahora, yo digo, vayan, pasen los funcionarios, porque todas las tardes van a tomar mate personas de las fuerzas actuales que están trabajando ahora apoyar a sus compañeros jubilados, porque ven de que dentro de un par de años van a estar ahí. Entonces lo van a ir a apoyar.
porque ya tienen el sueldo bajo y además por esta cuestión de que, imagínense si un activo le pasa esto, ni que hablar de los pasivos. Ni que hablar de los pasivos, porque no estamos hablando de los pasivos, es todo activo esto. Todo esto activo, no hicimos análisis del sistema previsional, también deuda, porque hay un montón de temas que en esta provincia yo siento que hay que abrir las puertas a discutirlo, cuánto cobran los jubilados, pero sí son amplios marcos de discusión que hay que dar. Cierro con una pregunta que encierra todo lo que hablamos y haciendo un resumen. El superávit que teóricamente tiene la provincia de Santa Fe. A ver. Pará. Está bien que me pare, dale. Porque sí. Estamos hablando que el superávit se logró entre 2024 y 2025, los Ajá. 2 primeros años de gestión. Ahora no está habiendo superávit. Ajá. Ahora no te quiero mentir porque también lo que tenemos nosotros somos los datos del primer trimestre, que son los últimos que encontramos publicados, pero ya salen los datos, ya hay algunos datos que se pueden ver de lo que es el primer semestre del año y habría un déficit importante del 10% de lo que es la recaudación. O sea, estamos hablando de 10% de déficit, es un número muy grande. Esto creo que lo publicó la consultora de Agosto, el ex ministro de Economía de la provincia. Hizo esa publicación que estaba hablando de que había un déficit que rondaba el 10% de lo que es la recaudación provincial y va en línea con lo que fue la toma de deuda del dólares del principio de año, 400 millones de dólares, si no me equivoco, que toma el gobierno provincial. Lo mismo que muchas provincias, porque lo están viendo todos, que hay una situación de crisis muy grande, y también el adelanto de coparticipación provincial del acuerdo de Puyaro Santilli, vieron la foto, estaba Karina también. Ese adelanto de coparticipación que se lo dan a 13 provincias con una tasa del 15%, también es lo que está utilizando el gobierno provincial para tapar estos baches. Hay que considerar lo que es la caída de la actividad y cómo influye directamente a las provincias. La coparticipación provincial, casi la mitad, te digo, es IVA. El IVA cae a nivel nacional de recaudación 8%. Estamos hablando de recursos directos que pierden los gobiernos provinciales y lo que es ingresos brutos, por ejemplo, también dependiente de la actividad, con la situación que hay, cae. Pese a la cosecha del agro, que bueno, tiene menos, no cobra, en gran parte del sector no paga ingresos brutos, tampoco le permite aumentar la recaudación al gobierno provincial, por lo que hay una situación que es crítica del gobierno actual en la provincia, pero de todas las provincias están en una situación similar. La toma de deuda y los adelantos de coparticipación implican eso. Hay que ver qué pasa. Yo creo que la toma de deuda y los adelantos de coparticipación son también para atajarse para lo que se viene. Por ahora está medio estable la situación del dólar. Si llega a haber una devaluación, si llega a perder un poco de estabilidad económica el gobierno nacional, ahí yo quiero ver qué va a pasar con las provincias también. Va a ser terrible. Cierro con esto, Tomás. Entonces, a ver, la economía provincial podemos decir que estuvo, según el gobierno, mejor en los primeros 2 años. Estuvo ordenada en los 2 primeros años con pero un superávit. Fue por el ajuste. Por el ajuste a los salarios de los trabajadores. Por el ajuste, no fue aumento de la recaudación. Sí, principalmente lo que vemos es fuerte ajuste a los trabajadores y alguna que otra caída de, por ejemplo, en transporte. Lo que fue 2023 contra 2024 y 2025 fue caída del gasto en transporte, que es prácticamente todo, gasto de capital, obras públicas. Recién ahora estamos viendo que este año empieza a haber gasto en transporte. Empezamos a ver el tema del AO12, vamos a empezar por ahí a ver obras públicas, porque bueno, también es algo que hay que sostener y el gobierno nacional no lo está haciendo, pero hubo también ajuste en algunas partidas de inversión en obras. Gracias, Tomás, por la visita. No, por favor, gracias por la invitación. Y seguimos, por supuesto, charlando con ustedes que nos traen números reveladores que, en definitiva, hoy son escasos en la provincia de Santa Fe. Hay que decirlo. Lo decía recién la gente del Foro Regional Rosario, que incluso por allí trabajan con otra ideología. ¿Sí? Porque hoy está esta cuestión de, che, lo dice tal, ideológicamente tal, lo dice tal. Bueno, y acá viene Tomás del CEPA y nos dice, che, no conseguimos datos oficiales, tenemos que remarla en el barro porque no conseguimos datos oficiales. Bueno, nos hemos pasado nuevamente